Cuando mencionamos a Juan José Manauta, inmediatamente pensamos en su novela más emblemática, Las Tierras Blancas, publicada en 1956 y llevada al cine 3 años después por el gran Hugo del Carril, con guión del propio Manauta. O evocamos también al autor de sus cuentos maduros, sabios, perfectos, elogiados entre otros por Abelardo Castillo o el propio Julio Cortázar, de libros como Los Degolladores, Los Cuentos de la Dueña Dolorida o Disparos en la Calle, u otras novelas como Papá José. Uno evoca también al autor de bellísimas letras de canciones como La Zamba del Lino, con música de Oscar Matus, uno de los renovadores del folclore argentino, y grabada en 1973 por una jovencísima Liliana Herrero, en ese proyecto cultural maravilloso que fue la Biblioteca Constancio Vigil de Rosario. Pero es de aquí que este hombre, que nació en 1920 en Gualeguay y falleció aquí en Buenos Aires en 2013, fue también un notable poeta que, como muchos escritores, empezó escribiendo versos. Publicó dos libros, uno muy joven, en 1944, La Mujer de Silencio, y otro en una edición que hizo él mismo, ya en sus últimos años, Entre dos ríos. Eh, Expresión que sin duda alude esa pertenencia de la que nunca abjuró, por el contrario, siempre sintió que lo identificaba más plenamente, que es la de su provincia natal. Amigo de Juan L. Ortiz, de Carlos Mastronardi y de otros grandes intelectuales y artistas de su provincia natal. Eh, También tuvo la posibilidad, luego de una infancia muy pobre que transcurrió entre otros pobres, a los que su propia madre daba clase en una escuelita improvisada en la propia casa de los Manauta. Eh, Su sensibilidad social y su propia experiencia difícil lo llevó a acercarse y afiliarse al Partido Comunista a comienzos de los años 40, a sufrir persecuciones y cárcel, partido que abandonó a comienzos de los 60, decepcionado por el dogmatismo de un PC argentino que seguía reivindicando sin ninguna revisión crítica al Partido Comunista de la Unión Soviética en ese momento, eh, todavía bajo los efectos de la terrible experiencia estalinista. Su alejamiento del PC no significó en absoluto, muy por el contrario, su compromiso con los más humildes, entre los que siempre se consideró uno más, porque a pesar de haberse recibido de maestro y de haber estudiado luego letras en La Plata, eh, nunca ejerció ninguna de estas dos actividades, sino que más bien se desempeñó como imprentero, vendedor de libros, y luego realizó junto con otros intelectuales de gran compromiso eh, político como David Viñas, una revista que fue importante en los años 60, y fue desarrollando, como decía, una obra narrativa extraordinaria y muy reconocida. Pero fue en desmedro de una obra poética que, si bien él mismo consideraba que era muy débil, él le dice en una entrevista a Mempo Giardinelli: eh, empecé escribiendo poesía, publiqué primero La Mujer de Silencio y luego otro que se llama Entre dos ríos, pero en mi caso es sencillo de explicar. Mis poemas eran regularones, no fui un gran poeta, ni siquiera un mediano poeta. En mi segundo libro de poemas ya aparecían temas como el de la chacra abandonada, el éxodo, la degradación campesina, es decir, los viejos temas de las tierras blancas ya estaban ahí, de algún modo. Pero un día descubrí que ya no llegaba al fondo con la cuestión poética, no por una cuestión de género, sino por propia incapacidad, tal vez. Y yo quería contar esas cosas más en detalle, minuciosamente, y entonces me pareció que la poesía a mí no me servía. En ese libro, que él publicó muy tardíamente, pero que evidentemente escribió bastante antes del 2009, Entre dos ríos,
está, como él mismo menciona, un poema que se titula Chacra Abandonada, y me dirán ustedes si no se quedarían con la mitad de este talento para considerar que han llegado a hacer en la poesía algo digno de mención. Eh, y si no estoy de acuerdo, bueno, mala suerte, pero es mi sensación, que además de ser ese narrador extraordinario que todos admiramos, pudo haber sido un poeta con una obra más ancha, que felizmente de todas maneras, en la extensión que tuvo, fue rescatada por Sergio Delgado en ese proyecto magnífico editorial que tiene la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Comparto con ustedes este hermosísimo poema de Juan José Manauta, Chacra Abandonada. La primavera acosa sus rincones como en las horas buenas, pero hoy es un mal día y en las plantas un muerto silencioso como huésped sombrío recupera el olvido y lo propaga, rompe la intimidad, abre las puertas, porque ya nadie vive en esta casa. Esta arteria vacía, isla del abandono, esta es la chacra abandonada, donde el ausente cabe con su dolor, su furia y aún su mano trabaja. En este horcón, hasta de tiempo y de sudor en alto, como en un esqueleto, el aire cuelga ahora su aterido fantasma, y es inútil que en el cielo callado el hacha oscura sienta borrar su huella intacta. Aquí la espina en derredor, como la aureola de la vejez, corroe y un cardo de barbarie se adelanta. Aquí está el corazón en las ortigas, aquí el hombre pisaba. La primavera aún arde en una flor silvestre, y en un lugar del aire o de la infancia, el viento la sostiene con su mito imprevisto, y el desmantelamiento de las cosas y la rabia sobre el vientre del campo, en un recuerdo, eligen este lugar del mundo y se desbordan por el deshecho labio de la arada. Pero la sal feliz y el lino de celeste memoria defienden cada pétalo, buscan refugio aquí, guardan la casa, y hay una voz atenta entre las ruinas y aún le resiste al tiempo una palabra. Buen apetito.